Fractura de pilón tibial. Los objetivos de esta clase van a ser definir qué es lo que es una fractura de pilón tibial, hablar de la epidemiología, vamos a ver cuáles son las opciones de tratamiento, hablar un poco de los resultados y, como siempre, tratar de discutir algún caso. Con respecto a la definición, son fracturas que comprometen la superficie articular de carga del plafón tibial con extensión metafisaria. ¿Bien? Son del 5 al 7% de las fracturas de la tibia, son menos frecuentes que las fracturas diafisarias, como habíamos visto, y lo importante es que habitualmente son lesiones de alta energía. Generalmente la carga que predomina es la carga axial, lo que va a dar una lesión del cartílago articular, además de la fractura. Vamos a tener distintos grados de conminución articular y metafisaria. Hay frecuente compromiso severo de partes blandas, el 30% son expuestas. También tenemos contextos de baja energía con mecanismos rotacional de trazos simples. Y lo importante de estas fracturas es que habitualmente las sufren pacientes en edad joven y pacientes en etapa laboral activa. Como dije, respecto a la fisiopatología, tenemos dos mecanismos. El mecanismo de rotación, que generalmente es de a baja velocidad. La energía en línea general es baja. Va a haber un desplazamiento de traslación del astrágalo, poca conminución y poca lesión de partes blandas. En cambio, en donde predominan la sobrecarga axial, son traumatismos de alta velocidad, de alta energía. Generalmente hay un desplazamiento proximal, o sea, una impacción del astrágalo adentro del plafón tibial, conminución importante y generalmente gran lesión de partes blandas. Generalmente, estas fracturas, dijimos, se dan en un contexto de carga axial, en donde va a predominar lesiones más anteriores o posteriores según haya dorsiflexión o flexión plantar del pie en el momento del trauma. Como toda evaluación inicial, hay que saber si es una lesión aislada o estamos en contexto de un politrauma. En el caso del politrauma, la evaluación inicial es la de la ATLS. Vamos a ver el estado de partes blandas, si la fractura es cerrada o si la fractura es expuesta. Vamos a evaluar la parte neurovascular y hay que hacer una evaluación importante del paciente, sobre todo respecto a sus comorbilidades y los hábitos tóxicos, porque esto van a depender un poco de la elección del tratamiento y sobre todo el pronóstico del paciente. Lo que es diagnóstico por imágenes, siempre comenzamos con radiografía de tobillo, frente, mortaja y perfil, radiografías de piernas, frente y perfil, y es fundamental la tomografía. Nada más que la tomografía en estos casos la vamos a hacer inmediatamente a las radiografías cuando estamos enfrente de patrones simples, pero si tenemos un patrón complejo, la tomografía va a ser útil luego de que a ese patrón complejo le hagamos algún tipo de reducción. Como dijimos, tenemos distintos patrones, no es lo mismo la fractura de la izquierda, en donde tenemos un contexto de baja energía, más rotacional, que la fractura de la derecha, en donde tenemos una carga axial predominante con una conminución importante de la metáfisis y de la superficie articular. Como dije, el ataque es indispensable en la planificación de una fractura de pilón tibial. ¿Qué nos va a definir? Nos va a definir el abordaje, o sea, por dónde vamos a entrar a la fractura. Nos puede también definir o ayudar en la elección del implante, valora el compromiso articular mucho mejor que la radiografía, y en líneas generales, en los pilones vamos a tener distintos grados de conminución, pero básicamente se respetan un formato que son tres fragmentos principales: un fragmento anterolateral, un fragmento posterolateral y un fragmento medial. Estas tres tags son de tres pacientes distintos y fíjense cómo se respeta de alguna forma este tipo de patrón. Y además vamos a tener habitualmente dos zonas de conminución: la conminución central, el deep punch, y generalmente una conminución anterolateral, porque la metáfisis anterolateral es más débil en el contexto del pilón tibial. Este es un trabajo del Journal of Trauma del 2013, en donde se evaluaron aproximadamente 50 fracturas de pilón tibial con TAC y se vio que todas tenían un patrón bastante similar. Si se fijan acá, estos son todos los trazos, y si se hace la sumatoria de los trazos, fíjense que el 98% de los trazos estaban dentro de este formato de Y, dejando de nuevo un patrón anterolateral, un patrón posterolateral y un fragmento medial. Y en la imagen de la derecha se midieron las conminuciones, y fíjese donde la mayoría de las conminuciones eran centrales o en el fragmento anterolateral. Esto es importante a la hora de definir el abordaje y a la hora de definir el implante y la secuencia de la fijación también.
Con respecto a las clasificaciones, la primera clasificación de pilón tibial fue la del grupo AO, a través de Ruedi y Allgauer, que en 1969 clasificaron en 3 formatos. El formato 1 era un formato articular simple, metafisario simple, con mínimo desplazamiento, sin una lesión importante. El formato 2 ya tenía un moderado desplazamiento y el formato 3 una conminución. Bien. Luego el mismo grupo AO definió todo lo que es fracturas de huesos largos y el pilón tibial se enmarca dentro de lo que sería el hueso 4, segmento 3, y como habitualmente en los segmentos tenemos las fracturas tipo A, que son extraarticulares, que algunos no las llaman de pilón tibial, pero en líneas generales tienen un abordaje similar, por lo tanto las incluimos en esta clase. Después las tipo B, que son articulares parciales, según tenga un trazo solo, según tenga una impacción o depresión, o sea, depresión pura. Y las tipo C, que son las más frecuentes, tenemos las articulares simples con un fragmento metafisario simple, las articulares simples con el fragmento metafisario complejo o conminuto, y la C3, que es donde hay una fragmentación tanto articular como metafisaria. Estos son 3 ejemplos, una fractura A3, una fractura B3 y una fractura C3. ¿Cuál es la limitación de las clasificaciones radiográficas? Primero, como dije, tenemos poca definición del compromiso articular, no son de gran utilidad en la hora de la planificación preoperatoria, de nuevo insisto con los abordajes, como vamos a ver en un ratito, y también son poco reproducibles, tanto inter como intraobservador. Por lo tanto, hoy se están proponiendo nuevas tomografías basadas en las tomografías. Esta es una clasificación propuesta publicada en el Injury en 2017, en donde evalúa 4 parámetros: el compromiso articular, el desplazamiento y el número de los fragmentos, el plano por el que se da el trazo principal de fractura y si hay o no áreas de conminución. En donde tenemos una tipo 1, que es una fractura, cualquier fractura que no está desplazada, ya sea articular o extraarticular. En el tipo 2 tenemos un trazo a 2 fragmentos y luego se va a dividir si el trazo principal es en el plano sagital, que va a dividir, vamos a decir, a un pilón medial y a un pilón lateral, o si el trazo principal es en el plano frontal, dividiendo a un pilón en un fragmento anterior y un fragmento posterior. Luego la tipo 3, que es la más frecuente, como dije, donde tenemos 3 fragmentos, 2 trazos, y las tipo 4 son todas las conminutas, ya sea en 4 fragmentos, un hundimiento central o según donde esté el área de conminución. Bien. Si bien es más compleja, es menos práctica esta clasificación comparada con la de Ruedi y comparada con la de la AO, demostró tener una mejor correlación pronóstica. En este trabajo se publica como el score OFAS, que va, en este caso de 50 a 100, va bajando en forma relativa a medida que vamos teniendo patrones más complejos. Por lo tanto, hoy la tomografía es indispensable, como decíamos, no solo para la planificación, sino también para la planificación. Con respecto a la historia, estas fracturas a principios del siglo XX eran consideradas fracturas de mal pronóstico, no se operaban y generalmente se trataban las secuelas. Con el grupo AO en su advenimiento, de la mano, como dijimos, de Ruedi y de Allgauer, se propone el tratamiento quirúrgico en 4 pasos, clásicamente la fijación del peroné, luego la reducción articular, el tercer paso era el aporte de injerto a nivel metafisario y el cuarto paso era la fijación metafisaria con placa tibial. Este grupo publica buenos resultados, publica una serie de 84 pacientes en donde tienen solamente 5% de infección, 90% pacientes de retorno laboral y más de 3/4 de los pacientes con una buena evolución sin dolor. Cuando este esquema se lleva a Estados Unidos, se ve que los resultados son completamente diferentes. Los estadounidenses tenían 30% de infección, 50% de malos resultados. Por lo tanto, se empezó a estudiar y se vio que la gran diferencia era que los pacientes tratados en Estados Unidos, la mayoría eran trabajadores o accidentes de tránsito, o sea, fracturas de alta energía, y la serie de Ruedi o Allgauer era la mayoría de baja energía, sobre todo lesiones de esquí. Entonces acá se vio una diferencia, que no es lo mismo tratar un pilón de baja energía y un pilón de alta energía. Por lo tanto, se llevó a optar por la fijación externa, en donde si bien había baja tasa de complicaciones con las partes blandas, había alta tasa de no unión, de malunión o de artrosis.
Recién fines de los 90, principios del siglo XXI, surge el concepto de tratamiento por etapas, que es el concepto actual de las lesiones de alta energía. En una primera etapa se hace el control del daño, que se llama, en donde uno puede hacer una reducción y una estabilización provisoria con tutor en puente articular. También se puede hacer la osteosíntesis del peroné, del tutor externo de la tibia, o estabilización percutánea de la fractura articular, más tutor externo, pero básicamente es un tratamiento mínimamente invasivo para, en una segunda etapa, 7, 15 o 20 días después, cuando las partes blandas evolucionen favorablemente, sobre todo el signo de la arruga, y si hubo flictenas, que estas flictenas estén repitelizadas, se hace la reducción abierta y la fijación interna. Y el esquema de Ruedi-Wallgower de los 4 pasos se deja solamente para las fracturas de baja energía, en donde uno puede hacer un tratamiento total temprano, que es el Early Total Care, en donde sí uno puede reproducir estos 4 pasos. Como dije, la planificación es muy importante porque nos va a definir cómo vamos a abordar ese pilón, qué tipo de implante vamos a utilizar y cuál va a ser el orden de nuestra fijación. ¿Qué variables tenemos que tener en cuenta? El patrón radiográfico, el compromiso articular, el fragmento clave. El fragmento clave habitualmente es uno de estos 3 o 4 fragmentos del pilón que queda en su lugar, que habitualmente es el posterolateral, en donde uno toma como referencia para armar el resto del pilón. ¿Dónde está la zona de conminución y si hay una zona de exposición o de lesión de partes blandas? Con respecto a los abordajes, hoy por hoy no tenemos excusas para abordar una tibia. Tenemos el famoso abordaje 360, en donde nosotros podemos abordar la tibia o el peroné por 6 lugares distintos. Bien, tenemos el abordaje anteromedial, que fue el que más se utiliza, o de muchos años el que más se utilizó para estas fracturas, el abordaje anterolateral, el abordaje lateral directo, que es el abordaje que usamos para el peroné, el posterolateral y el postermedial, que se han puesto de moda por las fracturas de tobillo de los pilones posteriores, y el medial directo. Lo otro que, como dije, que influye en la planificación es el patrón radiográfico. Hay que evaluar hacia dónde fue la deformidad inicial. Generalmente las fracturas en valgo, como la de la derecha, vamos a tener una fractura que generalmente es conminuta o multifragmentaria del peroné, con una conminución metafisaria y articular lateral. Bien. En cambio, en las en varo, podemos tener un peroné sano o un peroné con un trazo transverso más bajo comparado con la deformidad en valgo, y la conminución la vamos a tener del lado medial y del lado ya sea metafisario o articular. ¿Por qué es importante esto? Porque nos guía por dónde deberíamos fijar el peroné, tratando de neutralizar estas fuerzas deformantes, perdón. Este es un trabajo del FAI, en donde se evaluaron retrospectivamente 100 fracturas, en donde se las fijó con placa al peroné y placa a la tibia. Se dividieron en 40, según el trazo del peroné, las que tenían peroné transverso, que habían sido un mecanismo en varo. De estas 40, las que se fijaron por medial, o sea, por el lado de la deformidad, fallaron solamente un 14%, pero las que se fijaron por lateral fallaron de 5 a 4. Y pasó lo mismo con el mecanismo en valgo. Cuando ellos vieron que tenían un peroné conminuto y la placa se puso por el lado medial, hubo muchas más fallas, el doble de fallas, que cuando la placa se puso por lado lateral. Bien, esto es importante, como digo, a la hora de definir los abordajes y el implante. Con respecto al implante, necesitamos un implante que nos permita una estabilidad absoluta del compromiso articular, o en el caso que sea un compromiso metafisario simple, y un implante que nos pueda dar una estabilidad relativa cuando el compromiso metafisario es conminuto. Y, como dije recién, que podamos neutralizar las fuerzas deformantes o cizallantes de la fractura. Con respecto al orden de la fijación, clásicamente se promulga fijar el peroné primero para recuperar la longitud. Y otra cosa importante del peroné es que suele reducirnos el fragmento posterolateral tibial, que va a quedar como un fragmento clave a la hora luego de armar el pilón. Pero esto es así cuando la fractura del peroné es simple.
En los casos como el caso de arriba, tenemos una fractura que es simple, se reduce el peroné y se acomoda algo la tibia para luego reducirla. En los casos que tengamos una fractura con minuto del peroné, corremos el riesgo de armar un peroné corto y que eso luego nos impida la reducción de la tibia. Por lo tanto, si la fractura es más compleja del peroné, se recomienda empezar por la tibia y luego restaurar la altura del peroné. Con respecto a las opciones de tratamiento, tenemos, como dijimos, tutores, placas y tornillos y los clavos endomedulares. Con respecto a los tutores, hoy por hoy se usa principalmente en el tratamiento inicial del control del daño, como dije, cuando tenemos un pilón de alta energía, el paciente entra a quirófano y se coloca un tutor modular en donde se ponen 2 pines y una barra en la tibia y 2 pines y una barra en el pie. Acá tenemos la zona de seguridad en donde podemos poner. Generalmente yo prefiero un pin en la tuberosidad posterior del calcáneo y el segundo pin en la primera cuña. Bien, eso generalmente me da un margen de seguridad. La otra opción es el cuello del astrágalo. Y con esas 2 barras luego uno juega en la reducción, tanto en la tracción como en el varovalgo, y luego ajusta la tercera barra para que ya quede la reducción hecha. Las placas son el gol estándar hoy por hoy para las fracturas de pilón tibial, es el método más utilizado. Tenemos diseños anatómicos, pero también tenemos lo que sería la osteosíntesis adaptada, o sea, la osteosíntesis convencional adaptada según el formato de fractura o la función que nosotros querramos darle. Hoy se permiten combinar métodos, como dije, de reducción y estabilización, absoluta o relativa. Permiten colocación por técnica mínimamente invasiva, por lo tanto reduce la lesión de partes blandas. Y clásicamente tenemos las placas anterolaterales, las placas anteromediales o mediales y la placa con función antideslizante. La placa anterolateral habitualmente es para fracturas con deformidad en valgo inicial, con un compromiso articular lateral y se colocan a través de un abordaje anterolateral. El abordaje anterolateral es un abordaje que va lateral a los extensores cortos. Hay que tener cuidado con el peroneo superficial, como se ve en este formato, ¿bien? Y da una visión bastante buena de todo lo que es la articulación, sobre todo la mitad lateral y el peroné. Habitualmente para la reducción articular, como dijimos, tenemos que buscar el fragmento clave, que suele ser el posterolateral, debido a sus inserciones peroneas. Este se reduce, habitualmente se le saca la flexión que suele tener. Una vez que está reducido, se lo fija con clavijas, que puede ser desde el peroné o desde arriba de la tibia. Luego se va a reducir el fragmento medial y luego este fragmento anterolateral que sirvió como de puerta, se vuelve a cerrar y tenemos la conminución o la fractura articular reducida. Una vez que está reducida se fija, se pueden fijar con tornillos sueltos dependiendo las formas de la fractura, y una vez que la fractura está resuelta se pasa a hacer la estabilización ya metafisaria. Este es un formato de placa anatómica, que es una placa en L, que está diseñada para ponerla, como dijimos, por la cara anterolateral. Se fija con tornillos a nivel del pilón tibial y luego se fija con tornillos a nivel de la metáfisis. Y luego, en los casos que haga falta, por alguna conminución o por un fragmento, se puede añadir una segunda placa. En este caso ya es una placa adaptada, es una placa tercio de tubo adaptada por el lado medial para neutralizar alguna fuerza en varo que pueda tener esta fractura. La placa anteromedial, a diferencia del anterolateral, se usa para fracturas en donde la deformidad es en varo, donde el compromiso articular es más medial, y se utiliza un abordaje anteromedial. El abordaje anteromedial sigue la línea del tibial anterior, se hace medial al tibial anterior, es un abordaje que empieza anterior y luego se curva siguiendo el recorrido del tibial anterior y nos da una muy buena exposición articular de la mitad medial hacia medial de la tibia. El formato de reducción es el mismo, habitualmente se comienza por el fragmento posterolateral, luego el lateral en este caso, si hay algún fragmento central se reduce, luego se fija el medial y una vez que está todo armado se pasa a la fijación, primero articular y luego con una placa, en este caso una placa anatómica, se coloca
con tornillos a nivel distales y luego a nivel proximal. ¿Bien? La placa antideslizante. La placa antideslizante se utiliza en fracturas articulares parciales, que son el grupo de las 43B. Habitualmente son placas rectas o placas tercio de tubo, y se pueden colocar en cualquiera de las tres caras de la tibia, anterolateral, posterolateral o medial, según donde tengamos el trazo. El abordaje posteromedial es un abordaje que va entre el tibial posterior y el flexor de los dedos, o que puede ir entre el flexor de los dedos y el flexor profundo, el flexor del hallux, cuidando el paquete según la profundidad que necesitemos llegar. El abordaje medial clásico es un abordaje que es bastante sencillo, no tiene elementos de riesgo, se hace sobre el malleolo medial y habitualmente se usa para deslizar la placa en esta cara. Y el abordaje posterolateral es un abordaje que ya estamos un poco más familiarizados porque lo empezamos a usar más para tobillo. Es un abordaje que nos permite, si entramos entre el peroneo, digamos, anterior al peroneo lateral largo, acceder al perone, o si entramos entre los peroneos y el flexor, accedemos a la tibia. Bien, por el mismo abordaje podemos tener un acceso al perone, o si vamos un poco más medial, el acceso a la tibia. Y colocar la placa en la cara que sea necesario. Los clavos endomedulares. ¿Hay lugar para los clavos endomedulares acá? Por supuesto que sí. El doctor Herrera dice que poner clavo es como andar en bici, es algo muy sencillo. Así que hoy por hoy para las fracturas de pilón tibial, las que son no articulares o las fracturas articulares simples, en donde no hay un desplazamiento articular, podemos usar este tipo de osteosíntesis. Sí, debemos saber dos cosas. Primero, que el clavo tiene que ser un clavo que nos permita poner por lo menos 2 o mejor 3 bloqueos distales a la fractura, y saber que en estos casos el clavo no reduce la fractura, por lo tanto debemos reducirla previamente y luego hacer todos los pasos clásicos del clavo, poner la guía olivada, hacer el fresado y colocar el clavo. Este es un ejemplo de una fractura metafisaria comminuta sin compromiso articular, en donde con un distractor articular o un clamp de punta se reduce, luego se pasa la guía olivada, luego se empieza a pasar el clavo, y una vez que se pasa el clavo se fija. Es importante para la reducción en estos casos saber usar los polar screw para poder orientar el clavo bien en el centro y que no nos quede, no nos haga como un badajo de campana en la metáfisis y nos quede en varo o en valgo, o en recurvato o antecurvato. Y en el caso que tengamos una fractura articular no desplazada, podemos hacer una simplificación de la fractura con tornillos canulados o con tornillos con canal liso, y una vez que está reducida la fractura articular, se hace el paso del clavo como se ve acá a la derecha, y una vez que el clavo llega, se lo fija idealmente con 3 tornillos distales, 3 bloqueos distales. Con respecto al aporte del injerto óseo, como dijimos que era uno de los casos, en las fracturas de pilón es muy común, en las fracturas de alta energía, una vez que uno reduce los fragmentos articulares, que encontrarse con un defecto óseo metafisario por la impacción que hizo el astrágalo en la tibia. Generalmente un alto porcentaje, casi un 80%, van a requerir relleno, por lo tanto tenemos que planificarlo, tenemos que avisar al anestesiólogo, tenemos que tener en cuenta, avisarle al paciente que probablemente saquemos injerto de cresta ilíaca. Habitualmente con injerto esponjoso suficiente, en los casos donde haya más defecto óseo se puede usar injerto estructural, y generalmente el injerto se coloca luego de la reducción articular, previo a la colocación de la placa definitiva. Los resultados. Los resultados siguen siendo discretos, por lo tanto hay que tener bastante paciencia y charlar muy bien con el paciente. Las complicaciones de las partes blandas son las más temidas, sobre todo la discencia de la herida, la infección superficial o la infección profunda. Las complicaciones óseas, como la consolidación viciosa, la pseudoartrosis o la artrosis postraumática, son bastante frecuentes. ¿Y de qué varían los resultados? Principalmente de la energía del trauma, de la habilidad y la experiencia del cirujano. No son cirugías para cualquiera, y va a variar mucho también de las condiciones del paciente. ¿Cómo disminuimos las complicaciones? Hace 60 años la O viene promulgando que
necesitamos una cuidadosa manipulación de las partes blandas, que es fundamental para evitar complicaciones de las heridas. Debemos hacer lo que más podamos, preservación del periósteo, por lo tanto, todo lo que sean técnicas mínimamente invasivas siempre son bienvenidas. La reducción articular anatómica es fundamental para el pronóstico del paciente, así como la compresión interfragmentaria y el cierre cuidadoso de la piel. Es fundamental la planificación, el timing quirúrgico y la manipulación de las partes blandas. Este esquema sale en el libro AO, en donde uno muestra dónde uno puede errarle y cuáles son las complicaciones. Si uno hace un correcto planeamiento, pero no se adhiere ese planeamiento durante la cirugía, va a tener una reconstrucción incorrecta, con deformidad, con unión o con artrosis. Esto es muy importante. Si uno hace la cirugía muy pronto, siempre nos vemos a veces presionados por el paciente, por la familia, doctor, ¿cuándo lo voy a operar? Se le va a pegar la fractura y hay que saber que necesitamos que las partes blandas estén en condiciones. Y si eso lleva 1 o 2 semanas, hay que esperar, hay que explicar al paciente que hay que esperar para que no tenga problemas con la herida. La fíbula es importante y es muy importante. A veces uno le da menos importancia al peroné, y los acortamientos del peroné o las malas rotaciones van a causar una deformidad en varo o en valgo, y luego eso va a impedirnos una correcta reducción de la tibia y vamos a tener un mal resultado. Las no reducciones articulares, donde uno deja gaps de más de 2 centímetros o escalones de 2 milímetros o escalones de 1 milímetro, nos va a dar una incongruencia articular y eso nos va a llevar a artrosis postraumática. El fragmento anterolateral, si uno no lo reduce, vamos a tener, recuerden que ahí se inserta parte de la sindesmosis, con el posterolateral pasa lo mismo. Después vamos a tener mortajas que quedan muy anchas, que no están reducidas, y eso va a llevar a artrosis. Si uno no planificó el injerto o se quedó insuficiente, podemos tener un colapso de la superficie articular, y esto nos va a dar una mala unión o una unión retrasada. Y los pacientes que cargan temprano o que no le explicamos que esta fractura van a estar 10, 12 o 14 semanas sin pisar, podemos tener un aflojamiento del implante o un colapso de la reducción. Este es un artículo también del Injury, un poquito más viejo, pero hizo una evaluación retrospectiva de las principales variables determinantes del resultado, y encontraron que la reducción quirúrgica articular y la restauración del largo y la rotación del peroné son los 2 factores que mayor implicancia tienen en el resultado del paciente. Y también encontraron, ellos usaron la clasificación de Reddy, también encontraron que los tipo 3, o sea, las fracturas con minuta, tenían malos resultados en líneas generales, independientemente de la reducción y del tipo de tratamiento. Esto nos lleva a pensar que en algunos pacientes, dentro del arsenal del tratamiento, podemos tener las artrodesis primarias. ¿Bien? ¿Cuándo podemos indicar o cuándo podemos pensar indicar una artrodesis primaria en un pilón tibial? Parece algo muy agresivo, pero tiene su fundamento. Fracturas no reconstruibles, las fracturas B3 que tienen una alta impacción, una alta depresión articular, la C2 o la C3 con alta impacción, en donde los fragmentos son muy pequeños, que van a perder sus inserciones vasculares y van a hacer una necrosis, esto va a dar colapso. O si la impacción del cartílago fue muy grosera, ese paciente, por más que lo reduzcamos bien, va a hacer una condrólisis y luego eso va a hacer una artrosis. También nos puede pasar que el tratamiento definitivo se vea demorado, pacientes con politrauma, en donde pasan en terapia 1 mes, 1 mes y medio, y uno solamente le pudo poner el tutor. Luego de las 4 semanas se vio que los malos resultados con la reducción abierta son muy frecuentes. Fracturas expuestas complejas o infecciones, en donde, repito, uno demore la reconstrucción articular más de 4 semanas, lo más probable es que sea mejor una artrodesis. Y también factores dependientes del paciente. Pacientes diabéticos, abuso de sustancias, sobre todo el tabaco, dan un alto índice de complicaciones. Pacientes obesos con trastornos mentales o pacientes que viven solos, vamos a tener un fracaso por la imposibilidad de que el paciente haga una descarga correcta de peso. Esos son pacientes que probablemente pisen pronto y la osteosíntesis, la mayoría no va a resistir. O pacientes con neuropatía periférica, en donde los tiempos de consolidación son muy alargados, que la mayoría de las veces necesitamos un implante mucho más fuerte. En esos casos los clavos son opciones que nos dan un menor índice de fracasos.
La técnica quirúrgica de la artrodesis, la primera etapa es muy similar a la de la fractura, se hace una fijación externa de la tibia y se le suele hacer la reducción abierta y la fijación del peroné. En los casos que uno tenga un fragmento posterolateral grande, se suele sugerir la reducción de ambos, del peroné y de la tibia, por un abordaje posterolateral, y luego se le coloca el tutor, y una vez que curan las partes blandas, se realiza la artrodesis. La artrodesis puede ser con fijación interna, generalmente por abordaje anterior, tornillos más placa, puede ser con fijadora externa, sobre todo en pacientes con compromiso de partes blandas. Los fijadores pueden tolerar carga, que eso es una ventaja, o con clavos endomedulares, en donde debemos hacer obviamente una artrodesis tibio-talocalcánea, o sea, acá vamos a sacrificar la subastragalina, pero en casos de fracturas complejas son técnicamente más difíciles, se reservan para pacientes de baja demanda, y la ventaja es que el clavo habitualmente tolera carga precoz. Estos son casos de la bibliografía, una fractura que evolucionó mal en las partes blandas, se terminó haciendo una fijación, una artrodesis con placa anterior. Este es un paciente con una neuropatía, fíjense la calidad ósea muy mala, se terminó haciendo una fijación con clavo endomedular, tibio talocalcáneo, y este es un paciente que evolucionó también mal las partes blandas y sobre todo hizo una osteomielitis, y luego se lo hizo curar con un fijador circular. Como el resultado final, la verdad, no es para nada malo. Bien. Para concluir, fracturas complejas hay que planificarlas, son fracturas que no tenemos que subestimarlas. Hoy por hoy, fracturas de alta energía, sí o sí el tratamiento en etapas para disminuir las complicaciones. El abordaje debemos adaptarlo al compromiso articular, debemos manejar todos los abordajes de la pierna para llegar a la articulación, a la mejor zona de la articulación para poder reconstruirla. Manipulación cuidadosa de partes blandas, reducción anatómica articular como principal variable pronóstica. La osteosíntesis anatómica o adaptada, por ahí nosotros estamos acostumbrados a usar las placas anatómicas de Trautson, de Stryker y todo eso, pero tenemos que saber la función de la placa, y la verdad que podemos reproducir esas funciones con placas tercio de tubo, con placas rectas, con placas en cuchara, con placas de muñeca. Por lo tanto, tenemos que entender la fuerza deformante para poder hacer la mejor osteosíntesis. El clavo endomedular, tenerlo en cuenta en fracturas metafisarias o articulares sin desplazamiento, obviamente teniendo que reducir de forma aparte la articulación. Y las fracturas no reconstruibles o los pacientes demasiado complejos, valorar la artrodesis primaria con un buen resultado funcional a largo plazo.